Muy bienvenidos a Todo es Política, a esta caverna geopolítica en la cual tratamos de analizar con bastante criterio, como siempre les dijimos y nos hemos comprometido a tener una orientación técnica y académica de lo que estamos tocando, ¿verdad? Sin favorecer ni desfavorecer a nadie, sino más bien haciendo un análisis crítico de las situaciones, ¿verdad? Entonces, bienvenidos un domingo más. Muy bienvenido, querido colega. ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? Buen día, digo, buenas noches, muy buenas noches. Acá, a pedido de los compañeros, te voy a decir algo. Sí. Y hay que tener en cuenta esto. ¿Se acuerdan de acá Rolly, nuestro compañero petrista, es acá mi buen izquierdo? Porque el programa pasado justo hablamos a Abelardo de las Perlas. Le parece mentira, vino como Petro, con camisa cuello mao. ¿Qué es lo que le está pasando? Y ahora por lo menos superamos la camisa de cuello mao, por lo menos ya trae una camisa normal. Y esperemos que vuelva la corbata otra vez. No, es que no entienden de moda ustedes, ese es el problema. No. Podemos pedir que levante las dos manos, queremos ver los accesorios. Los accesorios, ¿viste? Nos está escondiendo las manos. No, eso está reservado, eso está reservado, los accesorios reservados. La camisa. Sí, la camisa abierta, ¿viste? Por lo menos, ahora por lo menos trajo la camisa normal, pero tiene camisa abierta otra vez, entonces medio bueno. Y bueno, pues es la moda. Seguimos. Ustedes no se acuerdan de Miami Vice, pero siempre me gustó Miami Vice para vestirme con su estilo. Así es lo que tenemos, muchachos. Vamos a pelear, vamos a recuperarlo otra vez. En el próximo programa capaz ya... Yo creo que sí, porque está evolucionando. Estamos alineando. Traiga ya la corbata, no sabemos si puesta, pero va a traer. Sí, va a traer. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a lo nuestro otra vez, que es... Estuvimos con una semana muy movida acá en la Unión, en los otros programas. En la mañana de la Unión estuvimos hablando siempre de Medio Oriente, de lo que está pasando, pero también tenemos que hablar de una celebración importante que se está dando en nuestro país también, que es la Fundación de Asunción por un lado, y se cumplen los 3 años de gestión del presidente Santiago Peña. El 15 de agosto, no olvidemos, se cumple 3 años de gobierno y nosotros acá en Todo es Política queremos analizar, estamos haciendo un especial de análisis. Hoy empezamos el inicio, el próximo fin de semana no se pierdan, vamos a estar con el senador Delis Maidana analizando también desde la óptica del gobierno lo que fueron estos 3 años, los desafíos, los logros, los aciertos, los errores. Y también vamos a ver una invitación especial, también vamos a ir haciendo también otra vez más. Aparte, el senador Delis Maidana, nuestro primer invitado especial en este marco, luego vamos a tener otro. Pero queremos empezar nosotros a abrir este análisis porque es muy particular. Se trata de nuestra casa, se trata del Paraguay, se trata de las políticas de Estado que hacen, que siempre decimos que la política interior es la fuerza que proyecta en lo internacional, ¿verdad? Que la política internacional es la fuerza, es la proyección exterior de nuestra fuerza interior. Entonces nosotros tenemos que fortalecer siempre lo que es nuestro gobierno. Entonces vamos a ir hablando un poco objetivamente, como siempre le decimos, le vamos a acercar los diferentes aspectos de lo que fue esta gestión del presidente Peña en todos los niveles. Vemos que, para empezar, hay diferentes matices, inclusive en su programa de gobierno, en su informe de gestión que dio al Congreso, él dividió en varios aspectos: seguridad, salud, educación, justicia, en fin, varios elementos que tenemos que analizar. Pero lo importante es, una cosa son los números, que también le vamos a poner los números, pero también la política es la sensación, cómo está la calle, qué es lo que percibe la ciudadanía, y todo eso vamos a ir desarrollando en base a lo que vamos a ir comunicando. Así que, ¿qué te parece para ir empezando unas primeras palabras? Resulta que, como bien decís, nos pasamos hablando a nivel internacional y es hora que toquemos un poco nuestra realidad, porque necesitamos una autocrítica nuestra. Eso siempre tiene que ser bien mirado. Cuando la crítica es constructiva, tiene que ser bien mirado, ¿verdad? Ahora, esa crítica fea, como siempre decimos acá, esas expresiones de malas palabras, etcétera, no hace falta llegar a eso. A nivel político tenemos que empezar a conversar
en el idioma adecuado, con términos adecuados y sobre todo con fundamentos técnicos, porque tenemos mucha deficiencia, estamos hablando de eso permanentemente, tanto nuestras autoridades a nivel de ministros como a nivel de Congreso. La otra vez, por ejemplo, escuché a unos colegas decir, Diego, Sí. ¿quién te parece el mejor ministro y quién te parece el peor ministro? Y te juro que me dejó pensando, ¿verdad? Yo no puedo decir quién me parece el mejor entre quiénes, ¿verdad? Sí. Realmente me dejó pensando eso y eso es grave. Claro. Por ejemplo, no tener un ministro que vos puedas decir, qué maravilla este tipo, qué impulso tiene, qué destaque tiene, Claro, qué preparación claro. tiene. Por lo menos eso, ¿verdad? Sí. O ¿cuál es el peor? Sí, eso tenemos de sobra. Pero ¿quién es el mejor? Entonces, eso me hizo dudar, me hizo pensar mucho la Claro, otra vez. claro. Y realmente es una pregunta muy interesante. Bueno, fíjense, bueno, esas son muchas veces las opiniones. Nosotros vemos opiniones, pero vamos a ver primero los datos. Una cosa es los datos duros. Vamos a ver datos y luego vamos a ver la realidad en cuanto a cómo estos datos si se coligen con la realidad, si están ajustados o qué es lo que se percibe, como les decía. Y quédense con esta palabra de percepción, porque en política, y más todavía en lo que es en las relaciones políticas, lo que importa muchas veces es la percepción por sobre los números. Así que vamos a analizar números y vamos a analizar actos de gobierno. Entonces vamos a la placa, a la primera placa, por favor, la producción. Y acá vemos primero qué fue lo que hizo el presidente Peña en los primeros años y ahora la materialización de eso. El gobierno se destaca constantemente. En estos días el presidente estuvo recorriendo los medios, destaca varios programas, Hambre Cero, como su buque insignia. Él dice que se da alimentación a más de 1 millón de niños por día, eso ayuda a generar fuentes de trabajo, eso por un lado, ¿verdad? También incentiva a la educación y genera diversas situaciones. Entonces vamos a ir mirando porque les quiero ir mostrando en base a la placa, si podemos ver la placa 2, esta, ¿verdad? Bueno, acá vemos, como les decía, le iba hablando de Hambre Cero. Este es el proyecto, el famoso proyecto Hambre Cero, que está materializado, alimentación escolar diaria para más de 1 millón de estudiantes en todo el país. A fecha de hoy, año 2026, más de 1 millón de beneficiados, ¿verdad?, de los niños en las escuelas públicas. Bueno, esto es una ayuda que se está dando porque el presidente dice, bueno, esto va a impactar en los hogares de las personas necesitadas porque se ahorra los hogares. Y por otro lado, se genera fuente de trabajo porque se generó una espiral económico en ese segmento de transporte de comida, de cocina, contratación de personal. Y bueno, el gobierno señala eso como un logro. Este es el buque insignia particularmente del presidente de la República. Luego vamos al programa Tecoporá, que es acceso a las viviendas. Con el ministro es el ingeniero Baruja y según datos, hay más de 620.000 familias beneficiadas con el programa Tecoporá, que es acceso a la vivienda, protección social que llega a las familias. Es el programa Xerogan por acá, vemos, se me fue. Este es Tecoporá Barete y este es el programa Xerogan Porá. 7.245 viviendas entregadas, ¿verdad? Entonces eso es en el 2026. Y más de 15.000 viviendas entregadas en total, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. El programa Xerogan Porá también fue una conquista importante. ¿Por qué? Porque se redujo bastante las tasas para el acceso a la vivienda y para que la gente acceda a tener su primera vivienda, a tener su vivienda propia y sobre todo lo que implica un alquiler normal, el tener el costo de un alquiler normal a pagar lo que ya sería la casa. Eso es un logro que destaca el gobierno. Luego insiste también en las becas, 18.700, más de 18.796 becas. Esto vamos a analizar después. Salud. Hospitales inaugurados, 3.500 nuevos profesionales de blanco, medicamentos, inversión en salud. No olvidemos el gran hospital de Coronel Oviedo y otros hospitales que están ya en ejecución y en construcción, que son también logros que el gobierno va rescatando, pero
No, ojo, yo voy elaborando primero, mostrando este panorama general, luego, como le decía, vamos a ir viendo y vamos a contrastar con la realidad cómo va esto. Seguridad también destaca 20% de efectivos policiales creció, ¿verdad? Destacan el crecimiento en cuanto a las patrulleras, a los linces, nuevamente se fortaleció en este gobierno el grupo lince. Las rutas, que es lo que se está criticando bastante. El crecimiento económico, mantenemos el crecimiento del 4%. Grado de inversión, tenemos 2 grados de inversión, que eso también es muy importante, no es logro de este gobierno, es logro de una política económica sostenida en el tiempo. Y gracias a eso tenemos el grado de inversión que nos dio Standard & Poor's y Moody's. Y luego vamos a la siguiente placa donde vamos a ver las fusiones que realizó el ministerio, que realizó el gobierno del presidente Peña. Porque también cuando llegan ellos dicen, bueno, nosotros queremos que para racionalizar el gasto público, nosotros tenemos que empezar a fusionar instituciones. Y acá es algo muy importante que vamos a ir viendo. El Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda, vieron que el Ministerio de Hacienda y la Secretaría Técnica de Planificación se fusionan y ahora es un ente, un organismo de identidad del Estado que es el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. Cambia esa visión esa visión de un ministerio que solo recauda a un Ministerio de Economía que tiene que tener el rol de generador de la política económica del gobierno, que vamos a ver eso. Pero por lo menos fue positivo esto, la creación del Ministerio de Economía. Yo siempre decía, nosotros tenemos que tener un Ministerio de Hacienda, porque se entiende que Hacienda recauda nada más. En cambio, el Ministerio de Economía, todos los países tienen su Ministerio de Economía, que es el que genera la política económica y determina cómo justamente hacer florecer no solamente la macro, sino que lo más importante la micro, que es el desafío actual, que por eso no estamos viendo mucho de los logros, porque no se da ese efecto goteo a la microeconomía. Luego vemos la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Dirección Nacional de Aduanas, que se fusionan un ente también, la DENIT, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que también se destacó por su recaudación justamente, y fue positiva también esta fusión. Luego también vemos INAN, y que se junta también con la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, donde se potencia la Dinavisa, ¿verdad? Eso por un lado es esta cuestión, ¿verdad? Y las razones: eliminación de duplicación y superposición de funciones, por qué se realizaron estas fusiones, y los impactos: ahorro fiscal, eficiencia, mayor control, ¿verdad? Entonces, esto es un pantallazo importante. A ver si tenemos, creo que tenemos una placa más, o ya no, esta es la última. Esto es muy importante. Miren acá las áreas. Yo no soy muy amigo de los números, pero les quisimos traer esto, porque yo siempre digo la percepción. Miren economía. Economía en general, PIB de 2026, 4%, crecimiento sólido y sostenido. Esto siempre es macroeconomía. Paraguay mantiene uno de los mayores crecimientos de la región. Inflación, 4,0, estabilidad de precios preservada, ¿verdad? Empleo, tasa de desempleo del 5,2%, más paraguayos trabajando. Según estadísticas, se generaron más de 144.000 nuevos empleos. Luego tenemos, por ejemplo, la deuda pública, aumento de la deuda, aunque sigue en niveles sostenibles. El déficit fiscal, menos de 3,6% del PIB, empeoró. Mayor gasto público para inversión y programas sociales. Acá está el problema que nosotros estamos viendo hoy en día. ¿Cómo se van a fondear estos programas sociales? Hambre cero, Tecoponá, me olvidé de adultos mayores, también se está destacando como un logro ese adultos mayores, que está costando 300 millones de dólares. Entonces, estos son desafíos del actual gobierno. Luego vemos lo que son las infraestructuras, en lo que se invirtió en infraestructuras, y la calificación país, ¿verdad? El grado de inversión. Paraguay recuperó el grado de inversión después de más de una década, ¿verdad? Y los programas sociales, como les decía, alcance 1.250.000 familias, ¿verdad? Esto es a grandes rasgos lo que fueron los logros y las comparaciones, ¿verdad?, con relación a la administración anterior y esta, y cómo estamos en los diferentes planos. Pero bueno,
esto hay que ver después cómo se traduce a la realidad, ¿verdad? Claro, resulta que, como bien dijiste, estamos dando los números reales, o sea, los números que da el gobierno con relación a los diferentes aspectos de la economía, ¿verdad? Pero acá lo que hay que tener en cuenta es una cosa. Se habla mucho de los resultados macroeconómicos. Macroeconómico, ¿qué quiere decir? Cómo se maneja el Estado a nivel de la visión internacional, ¿verdad? Bueno, resulta que ahí estamos bien, como bien estaba diciendo acá el doctor, es algo que no es tampoco mérito total de este gobierno, es prácticamente desde Nicanor que está viniendo esta política de gobierno muy austera a nivel macro, repito, bastante austera y de manejo fiscal, etcétera, muy una política adecuada, ¿verdad? O sea, se está manejando bien la macroeconomía. El problema es que como estábamos diciendo recién, que no permea eso, la percepción, como dice Diego, ese término de percepción es bastante importante, porque eso es lo que ve el ciudadano de a pie, el ciudadano, todos nosotros que estamos trabajando todo el día y no vemos que alcanza, la gente no llega a fin de mes. Ahí está el problema, en llegar a fin de mes y tener una bonanza en el manejo de la economía y que se sienta eso a nivel de trabajo, de generación de trabajo también, porque se habló de generación de 500.000 empleos y no están generados los 500.000 empleos. Ya estamos a 3 años, ya es. Y otra cosa que les voy a contar es que el próximo año, por ejemplo, la gente ya está detrás del nuevo candidato a presidente. Esa es otra figura que tenemos que tener en cuenta en nuestro país. Al 4.º año de gobierno, ya prácticamente, y en nuestro caso que ya el año pasado se adelantó en el Partido Colorado quién ya va a ser el presidente, quién fue bendecido o ungido como futuro presidente, peor todavía. Entonces todo el mundo ya se le acerca a esa persona y se le va dejando de lado al presidente de la República, que es el que tiene la autoridad todavía, hasta el 15 de agosto del 28, va a tener la autoridad para dirigir este país. Entonces ese es un problema que nosotros tenemos de manejo folclórico, vamos a decir, a nivel de políticos. A nivel de politiquero, porque yo acá no conozco políticos, hay muy pocos políticos, ¿verdad? El político es el que maneja la ciencia política y el que lleva y ejecuta los principios de la política a el campo real, ¿verdad? Eso no se hace acá. Acá nadie habla de política. Acá yo no escucho a ningún político, al presidente del Congreso, al presidente de la Cámara de Diputados. Lo único que hacen es pelearse entre ellos, groserías, etcétera, y no se habla de fundamentos sociales o de fundamentos políticos en su actuar. Avances en inversión e infraestructura que estuviste citando. Bueno, los avances o sea, la inversión en infraestructura, como ustedes saben, eso está paralizado. Tenemos un stop total en gastos en el país. El propio ministro de Hacienda, que fue destituido de Economía y Finanzas, que creo yo que fue destituido, ¿verdad? Ojalá que haya sido, porque realmente no puede dar esa noticia de que estamos en economía de guerra 2 días antes de que ante el BID y ante todo el mundo dijeron que esta era una supereconomía, la paraguaya. Entonces, evidentemente no es cierto que estamos bien. Ese manejo macroeconómico, yo no soy economista, no sé cómo se puede asociar una macroeconomía espectacular con un estado de guerra, dicho por el ministro de Economía y Finanzas, con un estado de guerra. Eso no entiendo yo, ¿verdad? Pero lo que sí que el ministro dice que estamos en economía de guerra. Otro agravante en ese sentido, el nuevo ministro dijo ahora, esta semana, que por 2 años no van a haber aumentos de sueldo hacia los funcionarios públicos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso no estoy criticando, eso para mí está bien, porque el 80% de nuestro presupuesto general de gastos va a rubro de pago de sueldos, ojo,
Y nadie se anima, ese es otro problema político, que nadie se anima a tomar la decisión política de ir puliendo la cantidad de funcionarios públicos porque tenemos en exceso, y cada nuevo ministro que entra, cada nuevo director que entra, incorpora nuevos empleados. Hemos tenido hasta a la hija del vicepresidente de la República, pobrecita, que necesitaba también, entonces se le hizo trabajar, ahora creo que renunció. Ya, bueno. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, son realidades palpables, ¿verdad? Y tenemos, como si fuera poco, una deuda gigantesca. Sigo hablando de infraestructura. Infraestructura es construcción de rutas, obras, elaboración de obras, etcétera. Tenemos, por ejemplo, una deuda gigantesca con los constructores, con el tema infraestructura, aparte del tema salud. Tenemos una deuda gigantesca que todavía no se habló de cómo eso se va a ir pagando. Creo que se pagó algo. Bueno, pero todo eso impacta lógicamente en nuestro manejo presupuestario anual, ¿verdad? Me imagino que por eso que dice el ministro de Hacienda, por ejemplo, que no va a haber aumento de sueldo por 2 años desde el próximo año. Entonces eso no sé también cómo va a ser, porque al fin y al cabo les cuento un secretito, se siguen aumentando sueldos en los ministerios, en las empresas públicas y eso, pero no le cuenten a nadie. Pero ustedes averiguan y van a ver que se siguen aumentando sueldos, se siguen nombrando gente, etcétera, ¿verdad? Así que no nos hagamos de los muy tontos acá. Y los programas sociales que acaba de contar el doctor también, a mí me preocupa muchísimo. Habló de Hambre Cero, habló de el tema de los adultos mayores. Resulta que eso no se olviden que estaba calzado a lo que Itaipú nos daba, sí, ¿verdad? Itaipú ahora va a dejar de darnos mucho dinero, ¿verdad? Por un problema de contractual ya, ¿verdad? Ya no, ya va a dejar de darnos dinero, no entremos en ese detalle, ya vamos a hacer un programa especial sobre lo que es Itaipú y su manejo y sus consecuencias. Y eso estaba calzado con esos ingresos, ¿verdad? Y es algo que, obvio, no digo que no sea bueno, el proyecto Hambre Cero me gusta mucho, también el producto de adultos mayores, el programa, digo, adultos mayores, pero son cosas que nosotros tenemos que pensar primero y después actuar. Acá primero se dispara, después se pregunta. No puede ser que vos como gobierno no hayas tenido en cuenta de hacer el proyecto Hambre Cero, hacer el programa adultos mayores, y vos sabés bien que hasta un año tenés cómo solventar eso, y después, ¿qué haces con esos niños que ya se acostumbraron a comer? Porque hay niños que no comen para ir al colegio, y eso para eso es ese proyecto, por ejemplo, Hambre Cero, o de adultos mayores, ni qué decir, ya es un sostén que se le da al adulto mayor. ¿Y qué pasa si le dejamos un día a otro sin plata? O sea, por eso digo, la gente acá dispara primero y después pregunta, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, me preocupan bastante, haciendo un poco un relevamiento de lo que vos estuviste tocando. Bueno, otro tema, antes de trasladar ahí, yo rescato también algo muy importante en lo que es la gobernabilidad, porque vamos a mostrar que me gustaría bajar más a lo que es el plano del día a día de la gestión de gobierno. Vemos que se hizo historia este gobierno en un plano que es el plano político, donde hay una amalgama y una relación muy buena, que, como repito, hacen historia, donde no hay problemas por primera vez entre el presidente y el vicepresidente de la República. Siempre está el tema de que el vice ya se está preparando para ser presidente, que le quiere hacer juicio político al presidente en ejercicio. Eso la primera vez que no pasa, pasó en todas las administraciones. En todas. Desde que hay vicepresidente, siempre existieron rispideces entre el presidente y entre la dupla presidencial. Esta vez no es el caso. Vemos un vicepresidente aliana que colabora y coadyuva en su tarea de ser enlace con las cámaras del Congreso, de defender los proyectos de ley. Se desempeña bastante bien dentro del Ejecutivo, le reemplaza al presidente en funciones varias veces, ¿verdad? En los viajes que hace, cumpliendo su rol constitucional. Entonces yo veo eso como algo positivo, y ojalá se mantengan los diferentes gobiernos esa armonía que debe existir normalmente
en esa relación de Estado entre el presidente y el vicepresidente de la República. Otra cosa en nuestro ámbito, hablando un poco de política internacional, es la política internacional trazada, que yo le llamo la primera parte, el primer tramo de este gobierno, porque la situación, como siempre hablamos, el contexto geopolítico obligó y le presionó al país a tomar situaciones, y Paraguay siempre fue aliado histórico de Estados Unidos, de Taiwán, de Israel, y por lo menos en este gobierno se vio esa política internacional donde se trazó un eje concreto, se delimitó ese eje y se está viendo, pero se está siguiendo eso, pero por lo menos estamos en esa primera etapa. Ahora, como yo siempre digo, el momento de la segunda parte, de cerrar el círculo, que es la cooperación. La política internacional es cooperación entre Estados, y bueno, ¿qué beneficios ahora vamos a recibir en materia de cooperación? Que estamos viendo, vimos el programa pasado los diferentes acuerdos, SOFA, los acuerdos de inversión y comercio, ahora este último que se firmó con el tema de la energía nuclear, que es muy importante, que vamos a ser el país, uno de los pocos países que vamos a recibir esa energía, que esa energía, esos pequeños reactores móviles, modulares, que son una tecnología de punta que solo Estados Unidos está fabricando ahora, y unas cuantas empresas de ellos. Entonces nosotros vamos a formar parte por primera vez de un programa histórico, y eso fue gracias a esa alianza, y eso es gracias a una política internacional. Entonces por lo menos ahí vemos algo positivo. Ahora se tiene que mecanizar, y ahora vamos al plano local. ¿Cómo decodificar estos números? O sea, ahora vamos al día a día. Yo veo que el problema actual es este gobierno quiso hacer reformas, pero acá se necesita también una coordinación con todo el arco político, porque cuando uno llega al gobierno uno tiene que aprender también a tejer relaciones con los demás, con los demás elementos de la política nacional, y uno de ellos es el Congreso. En el Congreso nosotros vemos que ahí están todas las fuerzas políticas, o por lo menos la que tienen fuerza electoral representada, la más representativa, y uno tiene que aprender a generar consenso. Entonces, ahí hay una pata muy importante, que es esa cintura política que hay que saber tener para construir esas adhesiones políticas, que el gobierno tuvo eso y se aprobaron las leyes como tenía que ser. De hecho, el partido de gobierno tiene la mayoría propia en ambas cámaras, cosa que le llevó a desarrollar todos estos cambios, estas modificaciones institucionales. Pero acá falta algo más, que estamos a 3 años de gobierno y tenemos que tener en cuenta la política energética. Nosotros tenemos Itaipú, se viene este tema del límite de nuestra producción energética que se tiene que desarrollar. Ahora el gobierno convocó una mesa energética, pero estamos a 3 años, entonces ese es un desafío importante que hay que definir con los técnicos que corresponde, porque estamos hablando de una política, de un sector que es el par de aguas hoy en día. Esto nos va a ayudar a saltar definitivamente o a mantenernos como estamos. Entonces estamos en un momento histórico. Ojalá que esto se encauce. Se está viendo justamente para que el viceministerio de Minas y Energía pase a ser Ministerio de Energía, justamente para darle este realce, porque es una política, esta política de energía, esta política de producción energética es clave en el mundo de hoy, como hablamos siempre, inclusive en el programa pasado. Las potencias de hoy están luchando por energía, por semiconductores, por lo que son las tierras raras, para todo lo que implica eso. Y Paraguay tiene que subirse a ese tren, por un lado. Por el otro está los servicios del Estado. Hablamos de que el propio presidente dijo hace unos días, la deuda sigue siendo salud. Por ejemplo, yo veo que en salud, educación, lo que es también Ministerio del Interior, estos 3 obras públicas y comunicaciones, estos 4 ministerios capitulares, que yo le llamo capitales, necesitan una reestructuración. ¿Por qué? Porque el manejo es más o menos del siglo XVIII, XIX. Y siempre yo digo como una crítica constructiva, porque conozco a fondo, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. El problema no está en los funcionarios. Por ejemplo, en salud pública,
la gente tiene que entender que los medicamentos tienen que proveerse. Entonces, acá se habló de las deudas que contrajo el Estado. Acá hay un tema de que muchas veces se ve en salud pública, y a mí me consta, se tienen que hacer los llamados y las unidades de salud, los lugares para la gente de diabetes, para el INCAN, que son la gente, el Instituto Nacional del Cáncer, no se pueden terminar los reactivos, no se puede, y los llamados se hacen y ahí se genera la deuda. Y eso tiene que ver con un problema de programación y ejecución presupuestaria, pero que muchas veces, que la mayoría de las veces viene del gobierno nacional. O sea, las instituciones se ven pegadas siempre a esta problemática, que esto es puro manejo de Estado. Miren que lo que yo les veo a la hora es la clave para solucionar todos estos problemas, que es el gerenciamiento público. La clave está en tu manejo de presupuesto. La clave está en el Ministerio de Economía. Por eso yo por eso le mostraba esta placa del rol del Ministerio de Economía. El ministro Oscar Lovera ahora tiene una responsabilidad muy grande en sus manos, que es continuar y hacer valer este título ahora de Ministerio de Economía. Porque como les decía, este ministerio es el ente rector que tiene que generar, muchos hablan de subir los impuestos, esas no son las formas únicas de generar riqueza para el erario público. Para mí, y no para mí, de acuerdo a los países que salieron adelante, la forma de salir de la pobreza es dando educación, dando salud, pero ¿cómo vamos a dar eso? Primero, ejecutando bien el presupuesto, generando bien lo que se llama el plan financiero, que es ese programa anual que se establece. ¿Cuánta plata va a tener ese ministerio de disposición? Y luego está el famoso plan de caja, que es lo que mes a mes o trimestralmente los ministerios tienen a disposición. Y muchas veces se hace un trabajo encomiable en las carteras para agilizar los procesos. En salud pública, por ejemplo, para los medicamentos, a mí me consta, hay funcionarios de diferentes áreas, administrativa, contabilidad, financiera, todo, que hacen un excelente trabajo, pero el problema no está en el empeño que vos le pongas, el problema está en la matriz. Acá hay un problema sistémico, que es la estructura del Estado, que ya está vetusta, que es momento de cambiar, porque los tiempos cambiaron, crecimos poblacionalmente, y la clase política es la que le falta entender de que hay que salir de esa zona de confort e innovar, porque esa es la clave del gestor público, de los ministros, y ahí está esa relación que no se termina nunca entre el ministro de Economía y los diferentes ministros de las diferentes carteras, que tienen que saber lo primero que vos tenés que saber cuando te sentás en el cargo de ministro es, bueno, mi presupuesto, cómo está, cómo recibo, cómo vamos a hacer, cómo vamos a ejecutar, y hacer tu PAC, tu plan anual de contrataciones. Esa es la clave. Ahí está el problema. Eso te va a evitar a generar deuda, evitar deuda, porque hay ministerios claves. Hay cosas que hay que aprender a lo urgente versus lo importante. Las urgencias están siempre en salud. No se puede dejar de proveer cosas. Y eso es lo que de repente no se entiende y se ve justamente estas deudas y se culpa a salud. Pero el tema es que uno puede ser imputado porque no se le está dando ese servicio. Y después están también los hospitales, otro tema muy importante, cómo se va a mantener eso en el tiempo. Eso es algo que también se tiene que estudiar, porque si ahora estamos haciendo agua con esta forma de administración es por la visión. Por eso siempre uno habla que uno tiene que tener hombres y mujeres de Estado, no funcionarios. Se tiene que tener hombres y mujeres de Estado, cuadros de Estado, y los cuadros de Estado son las personas que conocen la gestión pública. Y acá el desafío actual es la modernización y la reestructuración de la operativa estatal. Pues somos un país chico, no hay mucho gerencia. Claro. Resulta que para ordenar un poco el pensamiento, para que la audiencia también entienda, ¿cómo se hace esta estructura de financiamiento de la que está hablando acá el doctor? La parte, yo lo que veo es en la parte licitatoria. Falta operativa. Falta operativa, ¿verdad? Bueno, resulta, les explico un poco rápido porque tampoco tenemos tanto tiempo. Más o menos ahora, en junio, julio,
los diferentes ministros elevan, sería ya el Ministerio de Economía, sus presupuestos para el próximo año. Bueno, esos presupuestos deben ser bien atendidos y ver la disponibilidad de las inversiones que yo estoy pidiendo en educación, en salud, en obras públicas, en lo que sea, ¿verdad? Porque el problema es que se aprueban esos presupuestos que los ministros envían, ¿verdad? Y después en febrero, cuando empieza el año fiscal, vamos a decir, no existe disponibilidad de dinero y te dice el ministro de Economía actual, te dice, no tenemos plata. Pero entonces, ¿por qué ya se proyectó algo? Resulta que en base a eso se hacen licitaciones públicas, ¿verdad? Porque vos, Ministerio de Economía, o vos, Congreso, ya me autorizaste mi presupuesto, entonces yo ya empiezo mi operativa, mi proceso para poder gastar ese dinero, para poder hacer el proceso de licitaciones para la construcción de la ruta 10, supongamos, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cuál es el problema que hay? Resulta que ahí es donde se trancan los procesos, en los procesos licitatorios. ¿Por qué? Porque también hay un sistema de quejas y compañía, unas objeciones que se hacen entre los licitantes y no hay un proceso, como dice él, unas protestas. No hay un gerenciamiento rápido para liquidar eso rápido, para solucionar eso rápido. Y ahí es donde tiene que entrar también contrataciones públicas, por ejemplo, en tener un sistema, tener gente muy capaz, gente avesada, gente con agilidad mental, ¿verdad? No que cree problemas, porque acá vos te vas a las instituciones y ellos son los que te crean el problema. No, nosotros los privados nos vamos para que me solucione el problema la institución, no para que me cree problema. Como está diciendo acá el doctor, el problema es el carácter vetusto de las instituciones. O sea, hace 40 años que estamos con el mismo sistema y esto avanzó, esto se tiene que mover rápido. Entonces se estancan los procesos, los diferentes procesos, sobre todo los licitatorios y sobre todo, como les digo, otro problema grande que hay. Eleva, eso es algo, por ejemplo, que no hay una sinceridad del ministro de Economía. Esto pasa hace 40 años también, que el ministro de Economía, después de que, como le digo, los ministros elevan sus presupuestos, eso es aprobado por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía lleva ese presupuesto ya consensuado con los ministros para que sea aprobado por el Congreso, y el Congreso, la Comisión de Presupuestos del Congreso, toca el presupuesto, hace lo que quiere, ¿verdad? Es cierto, hay veces que le llama a un ministro y le pregunta ¿qué es esto? ¿Y qué es este rubro? Y no podemos tocar de acá a acá. Hay veces que disminuyen nomás ellos directamente, los parlamentarios, disminuyen los presupuestos que ya está consensuado, como les digo, entre los ministros y el ministro de Economía, y se disminuye o se aumenta o se reasigna, ojo, se reasigna, dicen no, esta plata de acá vamos a llevar acá, esta plata de acá vamos a llevar acá. Por supuesto no es muchas veces para bien de la población eso, sino más bien por intereses políticos o promesas partidarias, etcétera, etcétera. No estoy hablando de ningún partido en especial, porque acá todos están metidos en la bolsa porque nadie objeta, nadie cuenta esto, nadie objeta. Siempre yo digo, salí y protestar, salir y hablar de estas cosas es de las que hay que denunciar o hablar en el Congreso, en el curul de los senadores y diputados, no estar discutiendo por la camisa o por la ropa de alguien, ¿verdad? Entonces, ese problema tenemos que solucionar, ¿verdad? Tenemos que dejarnos de la politiquería, porque, repito, no puedo decir que hay políticos, por lo menos en el Congreso, y que no sé, que contraten asesores, porque ellos no entienden, que contraten asesores, pero no otra vez un tipo que no sabe nada, un abogado, un economista, que es porque es tu amigo, eso es el problema de ellos otra vez, que el que necesita trabajo viene y entra, y sí, son economistas, son abogados, pero no entienden nada de nada, nos encontramos con lo mismo otra vez. O sea, por lo menos entonces que se contrate gente capaz, técnicos capaces, ¿verdad? Que vengan y te den luz, que es lo que necesitamos, ¿verdad? Acá necesitamos reflectores, no luz, ¿verdad? Entonces, para ir subsanando este tipo de problemas. Después, otra cosa,
el Congreso, Santiago Peña tiene la bendición de tener una mayoría parlamentaria, pero el problema es que Santiago Peña no maneja el Congreso, obviamente no puede manejar el Congreso, está mal decir, yo como abogado no puedo decir que Santiago Peña tiene que manejar el Congreso porque existe la división de poderes que la Constitución Nacional te dice, ¿verdad? Ojo, entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, no puede meterse uno con el otro. Bueno, pero políticamente hay una influencia y ahora se evidencia una separación dentro del Partido Colorado entre la presidencia y sus ministros y lo que es el Congreso, que depende directamente del señor Horacio Cartes. Entonces, porque a nivel político todo el mundo habla de Horacio Cartes, nadie habla de Santiago Peña. Ustedes dense cuenta nomás. El presidente Horacio Cartes, todo el presidente Horacio Cartes. Santiago Peña no figura, no existe, ¿verdad? Entonces ahí vos te das cuenta quién es el que tiene la sartén por el mango. Pero yo no objeto eso, por lo menos que tenga la sartén quien quiera, pero que se hagan las cosas, ¿verdad? Si se va a hacer, es algo que está bien para el país. Y bueno, y si la sartén tiene Horacio Cartes, y perfecto, que se direccione y que se imponga y que se hagan bien las cosas a través de la contratación de técnicos en las diferentes áreas, ¿verdad? Ahí está, por ejemplo, hubo una protesta y yo ahí voy a estar a favor, por ejemplo, que la oposición se enojó mucho porque Peña se fue a hacer el discurso primero de su rendición de cuenta de su gobierno ante la Junta de Gobierno, ¿verdad? No está mal eso, señores. Yo me voy la Junta de Gobierno es la que me puso en el poder a mí, ¿verdad? No está mal, porque la gente dijo se fue a rendir cuenta. No. Me fui a informarle a la gente que me tiene que ayudar también, porque el partido político es el sostén del presidente al cual puso en el poder. Ojo con eso. El partido político es el sostén. O sea, me gusta que funcione eso. Lo que no me gusta es que se influencie para mal. O sea, ese partido político tiene que ser el sostén de las deficiencias y tiene que hacerle ver al presidente las debilidades que tiene, etcétera, y soportarle, ¿verdad? No cargarle más y no crearle más problemas, ¿verdad? O peor, una división, que es peor, porque la gente sabe hacia dónde, quién tiene el bastón de mando, ¿verdad? Entonces, ese es el problema en la administración del gobierno. Hablaste de algo también muy interesante que toca este gobierno, que, bueno, como le decía, está la buena relación que tienen el presidente y vicepresidente, pero nos vamos a encontrar el año que viene con las internas presidenciales y luego ya viene el 2028. Entonces, acá hay un gran desafío que tiene que ver, primero, como le decía, con esta cuestión de la política energética, que se tiene que definir ya. Hay un diálogo pendiente con el presidente Lula, pero un punto importante es el Partido Colorado se caracteriza por ser oposición y disidencia a la vez. Lo que estaba diciendo el doctor, hablando del rol de Horacio Cartes también en el gobierno, de esa base de sustentación política. El presidente Peña va al Partido Colorado porque justamente es su base de sustentación política. Lo que el Partido Colorado entiende, por eso tiene esa vocación de poder, es que siempre tiene que estar arropado de una base política. Es lo que no hizo Lugo, por eso se le destituye, después se le saca por juicio político. Sus propios aliados le retiran el apoyo, ¿verdad? Entonces, el Partido Colorado no tiene eso, tiene esa capacidad, pero fíjense lo que está pasando ahora. Y para mí un fenómeno muy interesante para estudiar en materia de consultoría política y de ciencia política, el rol que está cumpliendo Nor Colorado hoy en día de ser oposición y disidencia dentro del propio Nor Colorado. Porque le vemos al senador Leite, por ejemplo. El senador Gustavo Leite, que vuelve de ser embajador paraguayo en Washington y vuelve nuevamente a tomar ese rol contestatario, vamos a decirle, al gobierno. Como él suele decir, no es que yo soy un rebelde, sino que nada más digo lo que me parece que está mal y hay que corregir, ¿verdad? Pero fíjense en esos gestos, en esos símbolos. En la política, como siempre les digo, todo es símbolo. Y el que habla y dice algo, ojo,
estamos asistiendo a una lógica interesante donde el propio Honor Colorado está abriendo paraguas a los 3 años. Está diciendo, porque no se olviden de que el vicepresidente Aliana es el candidato y Baruja, el ministro de Vivienda y Hábitat, es el candidato a vicepresidente. Entonces acá se está abriendo el paraguas diciendo, bueno, esta es la gestión de Santiago Peña, no la gestión de Honor Colorado. Entonces, si salió bien, bueno, es la gestión de Honor Colorado, pero si sale mal, es de Santiago Peña. Entonces, fíjense lo que el propio Honor Colorado le está presionando también al presidente Peña, y tiene permanentemente también la espada de Damocles encima de que está esta situación, que hay, como se están hablando, sniper que están directamente fuego amigo, decir, presidente, nosotros te exigimos resultados, porque es momento de acelerar esto, porque estamos en el 3er año. Si no, entonces esta es tu gestión, porque ¿qué pasó? Leite dijo también en otros medios, se le dio plena libertad de elegir a sus ministros, ¿no? Es que acá nadie le digitó nada. O sea, es muy rara las señales que van, o sea, muy particular, no rara, muy estratégicas las señales que está haciendo Honor Colorado. Y es todo estrategia política, porque no olvidemos que el Partido Colorado se mida a él mismo, compite con él mismo permanentemente por la fuerza política que tiene, y vemos a la oposición que se está mirando números constantemente y hay gente que va midiendo bien. Entonces el propio Honor Colorado, que es el movimiento más grande dentro del Partido Colorado, liderado por Horacio Cartes, que es el presidente de la Junta de Gobierno, está haciendo esas mediciones, y por algo habla Leite, por algo están hablando otros, y está saltando la perdiz en el propio movimiento Honor Colorado. Hay ánimo, no ánimo jaldeado, pero se está poniendo al rojo vivo el tema, porque están emergiendo también otras opciones que están diciendo, esperen un poquitito, yo también quiero esta candidatura, quiero otra. Por eso es que se lanzó también el tema de Horacio Cartes como candidato al Senado, para apaciguar un poco el tema, y entonces él ahora dice, bueno, ya no se habla de senaduría. Por un poco, bueno, vamos a calmar el gallinero, dejen de hablar de candidatura, vamos a ocuparnos del gobierno. Acá cada uno quiere ser, pero acá el tema es, no hay 2028 sin ahora. Claro, sin 2026. Y eso fue lo que estaba diciendo, Diego, de que lo bueno es este juego político, claro. Como vos decís, esta confrontación, vamos a llamarle. Esta interacción política. Exactamente. Es una interacción. Es una interacción política, que es lo que justamente estaba diciendo. Está bien que vos seas, por un lado, crítico y por otro lado, el gobierno, ¿verdad? O sea, vos mismo estás criticando al gobierno porque por eso justamente estaba diciendo, el Partido Colorado es el que le apoya, el sostén político del presidente de la República. Entonces, ¿quién tiene que hacer la alerta ante las debilidades, ante las deficiencias de la gobernanza de este señor? Tu propio equipo. Tu propio equipo, ¿verdad? Entonces mañana no te arrastro yo a mis errores, ¿verdad? Es lo que justamente yo, entre paréntesis, solemos hablar nosotros. Por ejemplo, a mí lo que me está preocupando es Marco Rubio con Trump, por ejemplo, ¿verdad? Haciendo una comparación. Claro. Resulta que Marco Rubio es un candidato espectacular, yo siempre digo, para la presidencia de los Estados Unidos, pero está ahora siendo arrastrado por la administración de Trump y con todo esto que está ocurriendo, y todo eso tiene un costo político. Pero imagínate cómo acá se está haciendo esto. O sea, no, por eso, al propio presidente de la República se le está haciendo decir, bueno, los errores son de Santiago Peña. Leite dice, los errores son personales, dice Leite. Sí. No son del movimiento. Así es. Como diciendo, nosotros no somos aquí. Exacto. Esto se dio la libertad de elegir, ahora nosotros proponemos esto. Y, ojo, o sea, se dan cuenta cómo también al Partido Colorado se le puede tratar de lo que sea, pero hay una inteligencia en esa capacidad de mimetizarse en la política y decir, no, dentro del propio gobierno, dentro del propio oficialismo se plantean otras soluciones contra cuestiones que de repente hay que fortalecer, ¿verdad?
Entonces eso es sano. Es muy particular, Es muy sano. Y además políticamente muy importante, Claro, ¿verdad? Que es claro. lo que dijiste, es lo que le pasó Claro, a Lugo, claro. ¿verdad? Que no supo juntar, pero No. eso es lo que pasa también, el problema grave que tiene la oposición, de que no se unen, que están todos separados, y eso también de unirse a última hora y pegar con plasticola, algo tampoco No, sirve, claro. que es lo que pasó con el gobierno de Federico, por ejemplo, Federico Franco, que era pegado con plasticola, ¿verdad? Y un gobierno no se hace de esa forma, tiene que haber una homogeneidad de ideas y de intereses, ¿verdad? No que cada uno estire por su lado. Eso es lo que a mí me preocupa muchas veces, de esas uniones, esas alianzas Claro. de última hora que no se podían ver y ahora resulta que a última hora, 2 meses antes, se unen y se van y inscriben candidatura. Y también en el marco de estos 3 años de gobierno, también hay que hablar de la oposición. Porque acá la oposición en el gobierno juega un papel importante. Y acá hay algo interesante. El presidente Duarte Frutos, le estuve escuchando en estos días, y el presidente Nicanor Duarte Frutos, ¿verdad?, dijo algo interesante. Le dice, le critican al Partido Colorado. ¿Y dónde está la propuesta de la oposición? Eso también es cierto. Del momento que uno pierde elecciones, la ciudadanía se interpreta que, bueno, le da la confianza a este partido, a este color, y le da el rol de opositor. Pero el rol de opositor no quiere decir que vos te pases criticando, sino que tenés que también aportar soluciones. Para eso integrás el Congreso Nacional. Porque el gobierno componen, como siempre hablamos, esos 3 poderes del Estado. El Ejecutivo es el administrador, el que conduce el tren, pero también está el Congreso, que cumple un rol importantísimo, que es aprobar la ley fundamental, que es el presupuesto general de gasto de la nación, y otros actos que se realizan, que dependen de Fiscalía General del Estado, juramento, aprobaciones de diferentes cuestiones. Entonces, cumple un rol importante, y ahí tiene que salir también que el Congreso también cumpla ese rol de que sea un cenáculo donde se debatan las políticas públicas y que se acerquen las soluciones, y que haya una posición más robusta, que pide el propio partido de gobierno. Dicen, nosotros queremos una posición robusta justamente para competir, pero no me estoy refiriendo al plano electoral, me estoy refiriendo al plano de políticas públicas, al plano intelectual, que también aparezcan esos políticos de fuste, inclusive los antiguos de la oposición, para un poco levantar eso y generar una también ayuda al gobierno. Como dice Nicanor, mientras que no planteen una oposición, por eso el partido gana siempre, porque es el que finalmente plantea opciones innovadoras y creativas, o candidatos que siempre van innovando y conquistando la adhesión. Y es lo que estaba hablando, pues digo, por eso es que estaba hablando yo de la falta de políticos. El político no se pasa plagueando por tu color de ropa, ni por tu no sé qué cosa. El político se preocupa directamente de lo que es son políticos, como decía Aristóteles, ¿verdad? Él decía que todos somos eminentemente políticos. El hombre mujer, ¿verdad? Es eminentemente político, y claro, ¿verdad? Pero vayamos a fundamentos políticos, a necesidades sociales, al estudio profundo de las necesidades de nuestra gente, cuáles son nuestros errores, por qué nos equivocamos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, suelo admirar a nivel militar, por ejemplo, en países, bueno, por citar otra vez a Estados Unidos, hubo una guerra y inmediatamente al terminar la guerra, ¿saben qué ellos hacen? Empiezan a estudiar todas las debilidades que tuvieron en los ataques y por qué le ganaron acá, por qué cayó esta ametralladora, por qué esta táctica no funcionó, ¿verdad? Acá no existe una revisión. Acá no existe ni siquiera revisión, un estudio previo de lo que se va a hacer. Por ejemplo, estas uniones entre registros públicos y catastro, por ejemplo. Sí. Ustedes no tienen idea de lo que pasaron y están pasando los escribanos públicos por el desastre que se armó en la dirección en los registros públicos y en la dirección de catastro para el registro y etcétera, para el trabajo de los escribanos, ¿verdad? ¿Y eso qué pasa? Eso impacta en las inversiones, señores. Yo quiero venir a comprar una propiedad, yo inversor externo, y mi propiedad me tarda 6, 7 meses en salir. Eso no puede ser. Esa unión, acá primero se unen las instituciones y después vemos cómo organizamos.
¿verdad? No, nosotros tenemos que proponer la unión, es cierto, de instituciones, organizar primero y después empezar a implementar, ¿verdad? Entonces, no unir nomás y después vemos cómo hacemos, ¿verdad? Y el peor ejemplo es este que le estoy diciendo, entre otros, ¿verdad? Por ejemplo, el de la Dirección de Registros Públicos y la de Catastro. Totalmente. Y ojo que cada uno de ellos era luego un desastre cuando estaban solos. Registros Públicos era un desastre y Catastro también, porque el Catastro está todo desorganizado, una cosa de loco. Imagínense unir esas dos instituciones otra vez. Estás duplicando los problemas y vos no diste una solución a eso. Entonces, para mí, tenemos un Paraguay políticamente exitoso, pero económicamente exitoso, pero políticamente debilitado. Claro. El desafío siempre es el desafío es tener cuadro de Estado y ejecutar, porque tenemos funcionarios públicos capaces, pero falta más esa avidez por el cambio, tratar de salir de esa zona de confort que cuesta, pero salir y entender estos nuevos tiempos del siglo XXI, la inteligencia artificial, la robótica, todo lo que está viniendo, que eso se tiene que incorporar a lo que es la estrategia de comunicación y la estrategia de gobierno, el famoso gobierno digital. Pero bueno, esto fue la primera parte, nos tenemos que ir, doctor. Entonces, esto fue la primera parte en nuestra primera reflexión, nuestra aproximación. Esto fue un desarrollo nuestro. El próximo domingo tenemos una invitación muy especial, un invitado muy especial, va a estar el senador Delis Maidana, para hablar un poco de su visión también de lo que es lo que fueron estos 3 años de gobierno. Y en la semana, en el programa de Gustavo Recarle, en la mañana de la Unión, vamos a estar anunciando también otra entrevista muy especial que va a tener que ver con este análisis de gestión de los 3 años de gobierno. Buenas noches, doctor. Buenas noches, sí. Muy Nos buenas esperamos noches. para el próximo domingo, sin falta siempre, por todo es política. Buenas.